vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió, espero que veas con buenos ojos, o con gracia, dice la Reina Valera del 60, a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor, ella con su familia, y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcana tuvo relaciones con ella. La versión 60 dice se acostó con ella, creo, con Ana. Se llegó a ella, muy bien. Y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Esto que voy a decir me cuesta decirlo, pero es real. Hoy, cada vez más, no en todas las familias ni en todas las vidas, pero en muchas más vidas, la maternidad se está viendo como un estorbo, como un impedimento, como algo que trunca la vida de la mujer, los planes, los propósitos, los sueños, y le quita la oportunidad de realizarse. Pero la Biblia enseña que la maternidad es un regalo. Tener un hijo o unos hijos es un regalo de Dios. Dios es quien le da la capacidad de ser madre a la mujer y es Él quien le concede un hijo según su soberana voluntad. Dios es el que concede el poder ser madre, o Dios concede la maternidad. Y cada vez se menosprecia más, creo yo, porque cada vez se seculariza más la vida de las personas, es decir, se aleja más de la relación con Dios, las funciones y las capacidades que tenemos. Si mi cuerpo, mi vida y mi ser lo desligo de Dios, todas las cosas que yo tengo y que no me gustan, puedo rápidamente desecharlas porque no vienen de Él y no tengo que responderle a Él por ellas. Ese es el gran problema con nuestra sociedad y eso se ha metido mucho dentro de las iglesias, esa filosofía. ¿Cómo es que Dios concede ese privilegio de la maternidad? Pues solo veremos dos cosas hoy. Dios concede ese privilegio soberanamente, es decir, conforme Él quiere o conforme Él decide, concediendo primero que la madre, antes que todo, sea una mujer. Y eso suena raro para muchos, ¿cierto? Pero hoy hay que decirlo. Sobre todo con las noticias que salen, ¿no? Hombre quedó embarazado. ¿Cómo es posible? Uno se da cuenta que era una mujer que se hormonizó o tomó tratamiento hormonal para verse como hombre, que se casó, se juntó con un hombre que se hormonizó o es un tratamiento hormonal para verse como mujer y no sé cómo, pero ahí tuvieron el hijo. Entonces por eso el que parece hombre es el que está embarazado. Y es que así sucedió hace un tiempo, en la noticia sacaron hombre embarazado, primer hombre embarazado. ¿Cómo así? Pues la Biblia enseña que para ser madre hay que ser mujer. Y lo digo con toda la conciencia del mundo porque este primer punto me llamó mucho la atención y lo tuve que meter allí, más que porque está explícito en el texto, porque está implícito en el hecho de la maternidad y en toda la Biblia. En estos días tengo que estar estudiando material sobre el feminismo y sobre la perspectiva de género conforme se ve hoy, y lo estoy viendo con no mucha información, pero sí la suficiente como para que me dé vuelta en la cabeza. Y tengo que entender muy bien la perspectiva para poder apoyarla o refutarla. Y en algunas cosas realmente yo entiendo por qué eso se ha dado. La primera, porque somos seres humanos y todo lo que Dios nos dio se distorsiona. Pero la segunda, porque también como seres humanos a veces nosotros
olvidamos ciertas cosas que cometemos o que hacemos, errores que realizamos, supuestamente basados en la Biblia. Primero, Dios es quien concede ser mujer porque Dios diseñó biológicamente a la mujer para ser madre. Y a mí me llama la atención porque en la perspectiva de género hoy en día, cuando se empezó en los años 60, si no recuerdo mal, a consolidar esto con el movimiento feminista inicial para conseguir cosas muy buenas, como que la mujer pudiera votar y otras cosas más, excelentes derechos consiguieron inicialmente, dijeron lo que sucede, y aquí está el asunto, lo voy a resumir en unas 2 frases, es que como tradicionalmente se ve que la mujer es distinta biológicamente que el hombre, entonces tradicionalmente, de acuerdo a la cultura y el lugar, se le asignan roles o labores diferentes a la mujer que al hombre. Y al final, esta es la conclusión, esos roles o esas facetas o esas labores se le terminan metiendo en la mente a las personas como que es lo que los hace ser mujer o los hace ser hombre. Empieza con lo biológico y termina con lo ideológico. Y después dicen ellos que lo ideológico le pega a lo biológico. Eso es como medio enredado. Si le suena enredado, imagínense cómo estoy yo. El asunto es que yo le colocaba en un trabajo eso a la maestra que me está dando esa clase, porque tengo que verla, la parte teológica, que me asusta cómo se empieza con lo que Dios creó y se olvida después dándole vueltas en la cabeza sobre qué es lo que ha hecho el ser humano con eso, para terminando por negar esa creación de Dios. Levanten la mano las hermanas aquí que están en la iglesia, o las mujeres, no importa que no sean creyentes que están acá, levanten la mano si usted es mujer. Yo la levanto para dar ejemplo. Listo. Gracias, hermanos, pueden bajarla. Levanten la mano los que son hombres. Muy bien, gloria a Dios. Cuando estamos trabajando con niños y sobre todo con adolescentes, lo primero que tenemos que apelar es a la biología. Si usted tiene un aparato reproductor femenino, es mujer; si tiene un aparato reproductor masculino, es hombre. Y eso suena rarísimo para quienes ya hemos tenido cierto avance en la vida, porque decimos, pues eso es normal. No es tan normal. Yo he tenido que aconsejar personas que les enseñaron que no importa que tenga aparato sexual de un sexo, ella es de otro, o él es de otro. Y esto hay que entenderlo. El diseño divino de lo físico implica identidad. Si Dios me diseñó así, es para que yo me identifique. Así empezó el asunto. Un hombre, no una mujer, empezó elaborando términos como identidad sexual. Eso lo vi yo cuando estaba en el colegio. O términos como rol de género o papel del género. Y el género realmente nosotros no lo tomamos tanto en la parte sexual, lo vemos es en la literatura. Género masculino, femenino, una palabra, si es femenina o si es masculina. Pero lo que veíamos siempre era sexo. Ahora se ha desligado el sexo, lo biológico, del género, lo ideológico, y se ha llegado a pensar que usted puede identificarse con un género siendo biológicamente de un sexo distinto. Pero lo que enseña la Biblia es que si Dios, que es el creador, diseña con un sexo, es porque usted tiene que identificarse con él. Se ha apelado, por ejemplo, a la situación difíciles de las personas que nacen con 2 aparatos sexuales o con doble posibilidad reproductiva, pero por lo general tienen solo una desarrollada y la otra no. Y esos son casos muy pequeños que se dan por la obvia razón bíblica de que la humanidad está sufriendo las consecuencias desde que se desvió de Dios, en lo físico también, por su pecado, y estamos viendo problemas de salud, problemas de gestación. Sadra me decía en estos días que fue real. Le va a sonar chistoso porque esto en Venezuela yo pensé que era mentira. Un hermano que era muy chistoso me lo contó, que supuestamente había nacido un niño con bigote en una parte de Venezuela, y yo le estaba contando a Sadra, y los hermanos saben porque lo escucharon, y él me dijo, no, pastor, es que fue así. De hecho hay uno de esos que nació así, lo tienen en un frasco, algo así me decía él. Pero lo más chistoso del asunto para mí, pero dicen que fue real, es que cuando le dijeron ese niño está muy feo, el niño contestó, feo lo que viene para el mundo. Yo no me lo creía cuando me lo contaron, pero ¿sabe algo? Yo me levanté en una generación que veía revistas donde nació niño mitad cabra, mitad humano, que nació con partes de animal o cosas por el estilo.
aunque se vean y fueran reales todas esas distorsiones, tal vez lo de este niño que comentaba hace un rato, tal vez es que en el vientre materno una anomalía lo hizo crecer como si estuviera madurando ya como si fuera un adulto, puede ser. Pero aunque esto pudiera suceder, no es la norma. Estas dificultades es la excepción, son los poquitos. Por lo general, Dios permite que todos tengamos claramente identificado nuestro sexo biológico y tengamos un cuerpo suficientemente desarrollado como para poder saber si somos hombres o si somos mujeres. Ser biológicamente una mujer implica identificarse entonces como mujer, así aún no se quiera, lo digo, o no se pueda ser madre. Es decir, que una mujer no haya podido, como no podía Ana, tener hijos, no significa que no sea mujer. Eso es consecuencia ya lo hablamos, del pecado que trae como consecuencias enfermedades y demás. Pero que tampoco haya querido, porque no se ha casado, y obviamente se guarda hasta que se case, o porque no se ha querido casar, tampoco significa que no sea mujer. Y el desligar la maternidad de la feminidad hace que la mujer pierda su identidad sexual como creación de Dios de acuerdo a su voluntad. Ana tuvo que aceptar que era mujer cuando oró, pidió a Dios que le diera un hijo. ¿Y cómo sé que tuvo que aceptarlo? Porque tuvo que utilizar el método antiguo para tener hijos. ¿Cuál es el método antiguo? Tradicional. Y que lo trataremos más en un taller de sexualidad con las parejas casadas. Lea conmigo Primera de Samuel, ahí que le dimos, capítulo 1, versículo 19. Por la mañana adoraron delante del Señor, después que ella pidió tener un hijo y le contestó el sacerdote Elí, adoraron delante del Señor, regresaron todos a casa en Ramá, allí Elcana tuvo relaciones con ella, o con Ana. ¿Cómo hizo Dios para que tuvieran Abraham y Sara un hijo? Dijo un hermano, avivamiento, porque ella ya no tenía tal vez la posibilidad, ya había tenido la menopausia, y él tal vez ya estaba muy viejito como para poder tener una relación sexual, y la tuvieron. Es un regalo que Dios nos ha dado, ¿sabes? Si nos regaló el sexo, también nos regaló la relación sexual. Y eso no debería ser un problema para nosotros reconocerlo, decirlo con todas las letras del caso. Dios me hizo a mí hombre para disfrutar mi relación íntima con mi esposa, y Dios la hizo a ella mujer para disfrutarla conmigo, y para que juntos seamos instrumentos del Señor para traer hijos. Nosotros nos quedamos apenas en 3. Espero que ustedes nos superen. Amén. Brian, uy, hermano, va por esa, ¿no? Ya sabe, 4 es lo mínimo. El asunto es que es un regalo. Dios lo diseñó, y cuando uno va a dar clases incluso con jóvenes, adolescentes, pero también con adultos, uno va a nombrar los genitales por su nombre y hay un problema, como si no fueran parte de nuestro cuerpo, como los dedos y las manos, o la cabeza y los pies. Yo sé que hay un contexto de intimidad por el cual no se debe profundizar en la relación íntima para no generar algo que sea pecaminoso. Pero podemos mencionarlo y declarar con claridad o confesar con claridad que el Señor nos creó con un sexo para que podamos usarlo y disfrutarlo. ¿Cierto? Pues entonces es porque así es el diseño biológico. Ella era mujer, él era hombre. Además, Dios diseñó psicológicamente a la mujer para ser complemento, y aquí es donde viene el mayor lío, a veces incluso dentro de la iglesia. El énfasis, voy a decirlo como énfasis emotivo femenino complementa el énfasis directivo masculino. A ella le gusta integrar todo emocionalmente hablando, tiene una forma de funcionar cerebralmente hablando, neurológicamente hablando, con los neurotransmisores trabajando en su cerebro, que integra todo, unifica, y por lo general, emocionalmente hablando, es más tierna y afectiva. A él, por lo general, estoy diciendo, es un énfasis, ya explico esto un poquito más, le gusta
no tanto unificar y vivir relacionándose emocionalmente, sino directivamente. Para allá vamos, todos vamos juntos, y si es el caso yo lidero, yo voy al frente para poner el pecho a lo que venga. Esto no significa de que un hombre no pueda ser tierno y emotivo, y esto no significa que una mujer no pueda dirigir algo o no pueda liderar. No. Claro que lo pueden hacer. Yo he tenido jefes mujeres en el trabajo. Y a veces me ha ido mejor con ellas que con los hombres. Esto no significa que un hombre no pueda ser compasivo, tierno, cariñoso y que solamente lo puede hacer la mujer. No, ambos pueden desarrollarlo. Pero cuando digo énfasis es porque nuestro diseño biológico repercute en nuestro diseño neurológico, y nuestro diseño neurológico en el psicológico, y la forma como funcionamos tiende a ser enfatizando uno de esos aspectos para que nos complementemos. Y a veces uno no renuncia al sexo biológico, pero sí al sexo psicológico. Y es que una mujer, psicológicamente hablando, ser una mujer implica ser complemento para el hombre, así aún, de nuevo, así todavía no se haya casado o no se quiera casar. Normalmente las estadísticas dicen que, esto lo recuerdo de mi trabajo secular, con todo lo que llevo en mi vida, normalmente las mujeres le venden cosas más fácilmente a los hombres, y normalmente los hombres le venden cosas más fácilmente a las mujeres, porque estamos diseñados para complementarnos. Y por lo general he visto en mis equipos de trabajo, cuando son todos del mismo sexo, más que todo en el caso femenino, hay problemas o dificultades. Es mejor complementarse porque son compatibles. Ana tuvo que aceptar la relación, escuche esto, no solamente sexual en lo biológico con su esposo, sino sacerdotal en la autoridad con Elí. Aunque Elí era era levita, no investigué muy bien, pero me parece que no era descendiente de Aarón. Para ser sacerdote ejerció como juez, como sacerdote y como profeta. Fue el último de los jueces del tiempo de Israel, y sería el que haría la transición para que empezaran a haber reyes. Él ungiría a Saúl y él ungiría después, perdón, Elí no, discúlpeme, retrocedo. Elí ejerció como sacerdote y como profeta. El que ejercería después como sacerdote, profeta y ungiría a los reyes sería Samuel, el chico que le nació a Ana. Pero Elí estaba allí con una función sacerdotal que luego le delegaría a Samuel, porque sus hijos, eso está al principio del texto bíblico, eran sinvergüenzas y no valoraban la relación sacerdotal con Dios, el interceder delante de Dios por el pueblo. Se acostaban con mujeres. Eso sí, lo puedo decir con todas mis letras, eran machistas aprovechados, sinvergüenzas, así como Cristo denunció a los fariseos que hacían largas oraciones en las casas de las viudas para abusar de ellas. Sí, como denunció Pablo que algunos se abusaban en las iglesias de las mujeres o de las jovencitas inexpertas que ni siquiera eran creyentes, pero que estaban allí para tener relaciones con ellas. Sí, eso existe, ha existido, y por eso les decía, cuando estudio lo del feminismo y todo lo demás, entiendo, hermanos, entiendo por qué se dio esos reclamos. Primeramente porque hubo mucha gente que abusó, entre esos los hijos sinvergüenzas de Elí, Finés y Ofni, lo traen esta traducción. Tenían relaciones sexuales con las mujeres en el templo en vez de respetar al Señor y su labor sacerdotal, los hijos de Elí. Entonces ella tuvo que respetar, así tuvieron unos hijos de tan mal testimonio, a Elí como la autoridad sacerdotal, y como, aunque no sea su esposo, de todas formas tuvo que ver el parámetro o el patrón del liderazgo masculino en la labor sacerdotal. Por eso es que nosotros tenemos ese parámetro según la Biblia también para la iglesia. ¿Y qué problema? Porque una de las cosas que voy a tener que estudiar con muy hermanos queridos en la fe es que ellos siguen discutiendo, y yo los entiendo con sus argumentos, pero en nuestra iglesia no lo hemos visto así por lo que enseña la Biblia abiertamente, que las mujeres deberían ser ordenadas como pastoras. De hecho, estamos trabajando con una hermana ya que la han ordenado como pastora en Chinácota, en Venezuela. La estamos apoyando hasta donde podemos. ¿Por qué? Porque entendemos que la labor del liderazgo la tiene el hombre en el hogar y debería ser la representación en los demás estamentos. El problema no es que no sea capaz, porque como les decía, una mujer puede desarrollar habilidades directivas, como un hombre puede desarrollar habilidades afectivas. El asunto es cómo lo dejó Dios, cómo lo acepto yo y lo vinculo a mi vida.
Y creo que por esto muchas ni quieren ser madres, ni van a ser madres, porque les cuesta primero unirse a un varón y luego respetarlo como el líder de su casa, de su hogar. Y no estoy diciendo un liderazgo opresivo. Hermanos, mires, hay cosas que se han dicho como por ejemplo que lo que se le adhiere al sexo biológico ha terminado atando a las personas. Y yo entiendo, por ejemplo, en algunas iglesias las mujeres no se pueden vestir de determinada manera o los hombres de determinada forma. Y se ha dicho, por ejemplo, que la falda es para la mujer y el pantalón para el hombre. ¿Es así? ¿Eso va inherente al sexo biológico? No, eso es algo cultural que se creó porque hay algunas culturas, muy pocas en el mundo, donde el hombre usa falda. Los discípulos de Cristo y las personas en el tiempo bíblico utilizaron falda. Y yo entiendo que muchas cosas se le han agregado. ¿De dónde salió que el rosado es para la mujer y el azul para el hombre? O que la mujer tiene que tener el cabello largo y el hombre el cabello corto. ¿Sí? Son costumbres que, aunque no sean mandatos bíblicos, se deberían respetar porque se basan en el diseño psicológico y biológico para hombre y mujer. Está bien, pero a veces se le da tanta importancia que las costumbres terminan olvidando la esencia de por qué se generaron esas costumbres, ¿cierto? Ese es el asunto. Dios no solamente concedió biología y psicología a la mujer, Dios le concede a cada mujer que tiene un hijo la capacidad biológica para gestar ese hijo. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista en el Salmo 139. Bien que me tejiste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Me creaste con todas las cosas que tú determinaste sin faltar una de ellas. Hermanas, yo sé que hoy sabemos del óvulo, del espermatozoide, sabemos del proceso de fecundación, primero fertilización, luego fecundación, luego, ya se me olvida cómo se llama, el arraigarse, primero la fertilización, luego la fecundación cuando se arraiga el óvulo fecundado al útero, luego el proceso de gestación con un cigoto, luego con un embrión, luego con un feto, que es los nombres que le hemos dado hoy en día. Pero ¿sabe algo? Sabemos tanto que nos olvidamos que eso es un diseño de Dios, regalado por Dios, y deberíamos maravillarnos por eso. Un ser en el vientre. ¿Por qué lo hizo Dios a ustedes y por qué no a nosotros? Porque Él quiso. Y ya, eso es suficiente. Les da la capacidad de gestar en su vientre un hijo. Nosotros lo fecundamos, ustedes lo conciben, pero esa capacidad se ha subestimado anteponiendo, ya lo he dicho, el placer o el egocentrismo, mis planes o mis deseos. Algunos simplemente ven la relación sexual para placer y nunca quiero tener un hijo. De hecho, les voy a enviar el link de un video de unas mujeres hermanas en Centroamérica que están hablando sobre el feminismo y su impacto en el cristianismo para mujeres, donde ellas dicen, estudiamos la vez anterior que cuando salió el método anticonceptivo y se aprobó para mujeres, porque antes era legal para mujeres, lo que se quería no era cuidar a las mujeres de que las embarazaran ahí a cada rato o que hombres se abusaran de ella y la dejaran embarazada, sino lo que se quería era que pudieran pecar igual que los hombres. ¿Se dan cuenta que ese es el asunto? Y a veces en ese sentido pecaminoso terminamos menospreciando el diseño de Dios. La maternidad es algo valiosísimo. Algo que Dios ha capacitado, con lo que Dios ha capacitado biológicamente a la mujer, dándole no solamente capacidad biológica para gestar, sino necesidad psicológica de tener un hijo. Las mujeres anhelan naturalmente ser madres, aunque eso implique sacrificio. El mismo Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 16, versículo 21, que la mujer olvida todo el sufrimiento de los dolores de parto cuando ve que un niño ha nacido en el mundo. Hay dolor para parir y habría dolor antes de que el ser humano pecara. Lo que pasa es que con el pecado, ¿qué pasó con el dolor? Se aumentó, pero no era que no hubiera antes. Había trabajo también, hermanos. Lo que pasa es que con el pecado el trabajo se volvió más difícil. Porque es ese anhelo que tienen las mujeres de tener un bebé, así incluso psicológicamente o socialmente tengan que condicionarse a que no lo van a tener por cuestiones físicas, problemas físicos o por cuestiones del contexto que le han enseñado que no lo debe tener o porque ella misma no quiere tenerlo. De todas formas, en su interior hay un deseo por tener un niño
a pesar de que eso le implica dolor y sacrificio. Cambiar su organismo, cambiar su biología, cambiar su funcionamiento y tener que sufrir para dar a luz. Eso no es sencillo. ¿O sí, mamás? Yo sé que no es sencillo porque yo sufrí mucho con el nacimiento de mis hijos, ahí al lado de mi esposa. Hoy en día decía alguien ayer que ya permiten hasta que los hermanitos entren al parto, ¿no? En ciertas partes, no sé dónde, que entre el esposo, que entren los hermanitos también al parto. Qué hermoso. Yo recuerdo cuando mi esposa iba a dar a luz a nuestro primer hijo, porque con los demás no me dejaron llegar tan cerca, yo estuve mucho tiempo ahí en la noche con ella, parió a la madrugada, o dio a luz para que suene más bonito, y yo estuve ahí con ella con las respiraciones. ¿Cómo es, mami? Terminaba seco, con la garganta seca, ahí respirando con ella. Mire, me recompensaron tanto que cuando nació Eliezer David, el mayor, el hijo mayor, me lo sacaron a mí y no se lo dejaron que lo viera tanto ella porque me vieron ahí sufriendo con ella. Algo sirvió, ¿no? No era pantalla, era de verdad. Es un dolor tremendo. Yo me acuerdo que mi esposa decía, ya que me pongan, no, póngame la pitocin, póngame la oxitocina, esto suele mucho, porque ella llevaba todo un día sufriendo para dar a luz. Ay, que me hagan cesárea. No, mami, es que mejor natural. Yo todo natural, todo naturista, ¿no? Es mejor para las defensas, para el niño, para el proceso de maduración. No, no, cesárea. Porque duele. Y no solamente duele parirlos, duele antes gestarlos. Y yo creo con todo el corazón que aunque a ambos, hombres y mujeres, nos duela criarlos por esa conexión física que hubo entre la mamá y el niño, hay un dolor especial para ellas en criarlos en la vida emocional. Yo sé que sí. Y eso no significa que sean más ellas, las mujeres, ustedes, que nosotros o nosotros seamos menos. Simplemente hubo una conexión física muy profunda allí, que genera una conexión emocional tan grande. ¿Por qué anhelan las mujeres esto a pesar de que sufren? Porque Dios las diseñó así. Anhelan más intensamente ser madres cuando no se les da, como en el caso de Ana. Ana en los capítulos 1, versículos 1 al 9 y en el versículo 14 especialmente se nos dice que sufría mucho más por el contexto social y familiar. ¿Qué pasaba? Para esa época y la época de toda la Biblia, no tener hijos era una maldición, o la gente lo interpretaba como una maldición. Hermanos, ni Sara, la mujer de Abraham, ni Rebeca, la mujer de Isaac, ni Elisabet, la mujer de Zacarías, mamá de Juan el Bautista, que no podían tener hijos y Dios les concedió el milagro, no estaban en pecado y no estaban bajo maldición, así la perspectiva del mundo fuera la maldición. Es la consecuencia del pecado en general de la humanidad que trae problemas físicos en particular, pero yo no necesariamente estoy pecando individualmente para tener ese problema. La enfermedad le llega a cualquiera, si esté en más santo estado de creyente y devoción a Dios, en santidad, de todas formas le puede llegar una enfermedad, porque este mundo está afectado por el pecado. Pero culturalmente hablando, si la mujer no tenía un hijo, era menospreciada, subestimada, subvalorada y juzgada socialmente hablando. Y aparte de eso, añádale que este sinvergüenza tenía 2 mujeres. Usted puede leer el inicio, se da cuenta que Dios en la Biblia no mandó a tener sino una sola mujer, o por lo menos eso le creó. Si hubiera querido que tuvieran 2 mujeres un hombre, o 2 hombres una mujer, así hubiera hecho cuando los creó, pero creó un Adán con una Eva. Así que ahí está el patrón. Pero ellos se permitían tener otra pareja, y esa otra pareja sí tenía Peniná, tenía hijos. Y al parecer ella se la vivía despegada de ella porque solamente sufría cuando cada año iban a adorar hasta donde estaba el tabernáculo en la ciudad de Silo, todavía no se había construido el templo, a adorar litúrgicamente a Dios conforme lo había establecido Moisés, donde estaba trabajando el sacerdote Elí. Entonces ahí tenía que juntarse con esta mujer y esta mujer la molestaba, dice la versión bíblica más moderna, porque ella sí tenía hijos y Ana no los tenía. Entonces sufría más. Entonces, si la mujer naturalmente quiere tener hijos, cuando tiene sufrimiento por no tener hijos, social, incluso familiar, más va a querer tener un hijo. Pero la mujer cristiana anhela en oración ser madre. Si es una mujer creyente, va a orar por ello. Versículo 13 de Primera de Samuel. Versículo 10 de Primera de Samuel dice: entonces ella
oró al Señor, 1 Samuel 1:10, con mucha amargura, y le hizo un voto. Le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí. Recuerden cuando leímos hace un rato que Dios se acordó de ella. Ella dice: te acuerdas de mí y me das un hijo varón. Mira esta promesa, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser, y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Entonces le dijo Elí, esto muestra el estado espiritual de la época y de los que servían como sacerdotes: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Pensó que estaba borracha. Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. Una mujer creyente, como un hombre creyente, deben orar por las cosas, por todas las cosas en su vida, pero de las cosas más importantes en la vida es casarse y tener hijos. No vamos a entrar en el tema, un debate cristiano, si se debe o no se debe usar anticonceptivos o no, pero yo creo que debería la mujer y el hombre estar juntos orando al Señor para que los guíe en cuándo paran de usar los anticonceptivos, al menos si los usan, y cuándo tienen hijos o no. Y debería estar anhelando que Dios le muestre cómo y cuándo tener hijos. Y si todavía no se ha casado, debería estar orándole al Señor por aquel que va a ser su marido y aquel que va a ser el padre de sus hijos. Debería estar poniendo delante del Señor algo tan importante como ello. Pero el mundo les ha enseñado, no solo a las mujeres, también a los hombres, pero ahora más a las mujeres, porque se suponía que estaban relegadas en esto. No piense en eso, piense en su carrera, piense en su profesión, piense en tener carro, piense en tener casa, piense en tener dinero, y luego mira a ver con quién se casa y mira a ver si tiene hijos. Y si no tiene, no importa, quedó con buena pensión, buena casa, buen carro, buena salud. Eso no solamente es para los hombres ahora, también es para las mujeres, ese pensamiento egocéntrico y egoísta, olvidando que Dios nos mandó primordialmente a este mundo, como le dijo a Adán y a Eva, a llenar la tierra y sojuzgarla. Y no solamente a creer en Cristo, sino a criar hijos en Cristo. Así yo me salvé, pero el Señor me da la capacidad de ser madre en el caso de la mujer, o de ser padre en el caso del hombre. Yo puedo criar a hijos en el Evangelio para influenciar este mundo, si ellos se convierten por la gracia del Señor, con personas formadas en el reino de los cielos. Entonces deben orar. Las que están, incluso niñas o adolescentes, ¿han orado por sus hijos? ¿Le han pedido al Señor que las prepare, que les prepare su esposo, así sea dentro de 20 años? ¿No? ¿Qué estamos orando? Somos inmediatistas, ¿no? La comida de hoy, el recibo de mañana, el pasar el año que estoy estudiando. A veces cuando presentamos aquí los niños, algunos se sorprenden porque yo oro por ellos y digo: Señor, oramos también por su esposa, si es un niño, oramos por el que va a ser su esposo, si es una niña, te pedimos que lo vayas apartando, lo vayas separando, así se case dentro de 50 años. Pero yo tengo que poner eso delante del Señor. Es más, el término pedir es pedir en oración. Ella lo pidió y al final del versículo 20 dice que Dios se lo concedió conforme lo pidió. Pedir no significaba simplemente deme, significaba inquirir. Eso quiere decir venir y consultar con Dios. Señor, te traigo mi problema, mi amargura, dice Anaí, y consulto delante de ti. Yo no tengo hijos, me molesta la otra mujer de mi marido, pero Señor, es tu voluntad dármelos. Te pido que si es tu voluntad dármelo, yo lo voy a consagrar para ti de forma especial. Ella se comprometió, hizo un voto. No quiere decir que todas van a hacer lo mismo. Más bien comprométase a criarlo bien, a criarlo en el Señor. Eso es lo necesario. Pero ella se comprometió a más allá consagrarlo, que sería el reemplazo, para que viviera con Elí, para que reemplazara a Elí y a los sinvergüenzas de sus hijos que no ejercían bien el sacerdocio. Criar un hijo, y ella lo crió cuando lo tuvo, al menos hasta que lo destetó, y cada año iba y lo visitaba. Hablábamos hoy de Moisés, que la mamá que puso a Moisés en el canasto, luego fue y la que lo crió, haciéndose pasar como una nodriza que podría criarlo para luego criarlo. Las mamás no solamente conciben, gestan, y no solamente les duele y se sacrifican, también quieren formarlos y encaminarlos en el Señor. Esto no es trabajo solo del papá, ni solo de la mamá, es de ambos. Pero la mamá
debe gestar la vida en su vientre y debe gestar también una vida en Cristo, proyectándolo como un creyente. Es por eso que hay textos que a algunos les cuesta entender, como 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que habla que la mujer se salvará. Ahí la traducción engendrando hijos debería ser más concibiendo hijos, si los criar en fe, santificación, es decir, si los cría confiando ella en Cristo como Salvador y evangelizándolos a ellos para que algún día se conviertan al Señor. Tiene usted un taller evangelístico tremendo allí y una capacidad, una oportunidad impresionante para generar personas que, si no se convierten, por lo menos van a ser muy buena influencia en la sociedad, van a ser, cuando Dios lo quiera, que se conviertan también tremendos hombres o mujeres de Dios. En la primera parte, Dios concede ser mujer. Pregunto, ¿acepta en paz con Dios que le haya concedido ser mujer? ¿O alguna vez ha pensado que mejor no hubiera sido ser mujer? Tranquila, no tienen que contestar, porque algunos de los hombres algunas veces hemos pensado, yo no hubiera querido ser hombre. Prilos tampoco tienen que contestar. Primero hay que aceptar como Dios nos diseñó, pero luego pregunto, ¿anhela en oración ser madre? Si no lo ha sido, ora por eso y le pregunta al Señor que la dirija. O si ya lo es, anhela ser cada vez una madre más usada por el Señor sabiamente para dirigir sus hijos en Cristo. Ora por eso. No estoy hablando de la oración típica de la mamá, no. Señor, guárdalo, que no le pase nada, que este muchacho sinvergüenza, que cada rato se va por la calle, que no le pase nada, que nadie lo agarre, que no lo atraquen, que no le peguen, que ta, 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 que ta, ta, ta. Esa es la oración normal, ¿cierto? Pero la oración fundamental de la creyente y el papá también creyente es: Señor, hazme cada día más un reflejo de Cristo, dame cada día más entendimiento de quién eres tú, permíteme y dame la sabiduría para cuando se yerra y la esté criando o lo esté criando este hijo o esta hija, pueda corregirla mostrándole el Evangelio, no solo su pecado, sino Cristo como Salvador, y que luego, cuando sea más grande, cuando tenga la capacidad de entendimiento, tú le llames al reino de los cielos y se convierta a Cristo. Ora por eso, para que usted sea ese instrumento. Recomiendo libros como Pastoreando el corazón de tu hijo. Cuando los hijos se equivocan, son tremendas oportunidades para enseñarles el Evangelio. Cuando los hijos no se equivocan, son tremendas oportunidades para enseñarles el Evangelio. Cuando los padres se equivocan, son tremendas oportunidades para enseñarles el Evangelio. ¿Qué tal esta? Mi hijito, yo soy su mamá, pero yo me equivoqué en esto que le dije. Yo lo llevé en mi vientre, pero no como los cuentachistes. Yo que lo llevé en mi vientre y que le puse el seno para que no se muriera, ahora me tiene que hacer caso a mí. No es para sacárselo en cara y obligarlo y manipularlo. Yo que lo llevé en mi vientre y que le ayudé a crecer por la gracia del Señor, tengo que reconocer que me equivoqué en esto o en aquello, en la forma como lo crié, lo que le enseñé, porque la palabra de Dios enseña esto y porque usted tiene que ver es a Cristo como su Salvador y no a su mamá como su Redentora. Y mire, mi hijo o mi hija, esto y esto, y de ahí predica el Evangelio. Puede ser una equivocación sencilla, como regañarlo por algo que no cometió, o puede ser una equivocación grandísima, como pasa no solo con mujeres, sino con hombres hoy en día, con todos, como dar un mal ejemplo o dejarse llevar por algún pecado que termine avergonzando a su hijo o a su hija. ¿Qué tal una mamá así? ¿Qué tal un papá así? Dice, wow, papá cristiano, mamá cristiana. Madres, Dios dio a Ana tal confianza luego de que entendió el diseño de Dios y entendió que Dios era el que le concedía a través del orden de Dios el poder tener hijos, que ella pudo, voy a resumir rápidamente para concluir, dejar de estar triste. Después de dejar de estar triste, pudo adorar delante del Señor, verso 19, con la forma que ellos tenían en esa época. Pudo regresar a su casa. Otra mujer tal vez se hubiera volado de la casa, no me aguanto más. Pudo tener relaciones sexuales con su esposo. ¿Sabe que muchas personas dejan de tener relaciones sexuales como pareja por los problemas que tienen? Problemas económicos o problemas de salud o problemas de relaciones entre los dos. Pudo vencer eso y tener relaciones sexuales con su esposo porque quedó tranquila en el Señor. Y luego Dios se acordó de ella, quedó embarazada, tuvo a su hijo y le puso por nombre Samuel, que la mayoría entiende que es Dios oye.
porque Dios oyó su petición. Samuel, ahora sí, ahorita hace un rato me equivocaba, no era Elí sino Samuel. Elí fue el sacerdote que le recibió la oración a ella o le habló en el nombre del Señor. Samuel, el niño de ella, sería el último juez y quien establecería a los reyes Saúl y David. Por ello su madre lo consagró al servicio sacerdotal. Nació para algo más grande. Escuche esto, que si se graba solamente esto, por favor, recuérdelo. Samuel nació para algo más grande que satisfacer la necesidad de Ana de ser mamá. Él nació fue para ser un precursor del reino de los cielos que diera como consecuencia la venida de Cristo. Para eso nació Samuel. Un plan superior. Algo más grande que ella simplemente fuera madre, pero no nació sin dejar de satisfacer ese anhelo del corazón de ella. Mientras Dios hace su voluntad soberana en la historia por la obra de Cristo, va haciendo o concediendo las peticiones de aquellos que le servimos en Cristo. En este caso, la petición de Ana de ser mamá. Cosas que nosotros necesitamos hoy, en lo práctico, están conectadas con el reino eterno de Cristo en la medida que seamos creyentes fieles a Él y confiamos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Anhela usted ser un instrumento del Evangelio como mamá? ¿O simplemente anhela que le diga, mamá, mire, yo termino con esto, ahora sí? Uno de los grandes dolores de mi corazón es que, sobre todo las parejas jóvenes, a veces porque no fueron padres, porque quisieron, lograron, sino porque les tocó y no lo planearon, pero a veces incluso orándolo y planeándolo, ven más los niños como un juguete que como una responsabilidad delante del Señor. ¡Ay, el niñito! ¡Ay, le está pegando al papá! ¡Ay! Está robándose lo que está ahí. ¡Ay, pues este niño es que es tremendito! ¡Ay, le tiró un beso a la otra niña! ¡Ay, eso es que va a ser un gigoló! Y uno dice, ¿que esto es un juguete o qué? Esto no es un muñequito para que agarre a jugar con él. Es una vida que Dios ha puesto en sus manos para que lo proyecte a ser una persona que conozca el Evangelio y que se convierta a Cristo. Y a veces uno encuentra lastimosamente, sobre todo en el caso femenino, y no lo digo por otra cosa, sino porque las estadísticas lo muestran más, porque también conozco en el caso masculino, encuentran un reemplazo del amor de Dios y del amor de la pareja en sus hijos. Y lo agarran y reemplaza al marido, en el caso del hombre reemplaza a la mujer, sus hijos o su hija, y reemplaza a Dios. ¿Y qué dijo Cristo con el Evangelio? El que amen, que tenemos que amar a padre y madre más que a Dios, o a hijos o a hijas. Tenemos que amarlo más a Él que a padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa. Nuestros hijos son un regalo, pero también una responsabilidad. Ustedes tienen un gran privilegio, también tienen una gran responsabilidad. Las bendecimos y les damos gracias hoy. Primeramente al Señor, pero luego a ustedes por asumir el reto, las que ya lo son, pero les pedimos en el Señor y oramos por ustedes para que lo hagan cada día más por la guía de Dios en Cristo Jesús. Y las que no lo han sido todavía, para que lo hagan luego. Y queremos bendecirles y queremos pedirle al Señor también que nos haga a nosotros complementos ideales de esa labor paternal. Porque esto es entre dos, ¿no? Padre y madre. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar. Señor, te damos gracias en esta tarde ya. No, mañana aún, mañana fresca. Por recordarnos de que tú concedes el privilegio de ser madre, como el de ser padre también, pero hoy festejamos especialmente las mujeres, las hermosas mujeres que tú has diseñado, porque su hermosura va desde el diseño interno hasta lo más externo de su ser, porque tú las diseñaste con un propósito específico, porque tú las llamaste y les concediste ser mujer, les has concedido el ser portadoras de la posibilidad de ser madre o ser ejecutoras de la capacidad de ser madre, y ellas, Señor, lo han hecho conforme tú les has dado la capacidad. Pero ahora, Señor, también queremos orar por ellas. Oro por mi mamá también, oramos por nuestras madres que no están acá, los que las tenemos en otro lugar. Aún te damos gracias por las madres que ya fallecieron, de aquellos que hayan tenido su mamá y la hayan disfrutado y ya haya partido de este mundo, porque a través de ellas, las que tenemos a nuestro lado, las que ya partieron, tú nos mostraste algo de tu ternura. Tú eres mucho más tierno que la madre más tierna, Señor. Aunque te presentes en género masculino en la Biblia, la ternura viene de ti. Así como el liderazgo y la capacidad de sacrificio que debe tener los hombres debe venir de ti. La ternura,
la capacidad de darse, de entregarse, de sacrificarse emocionalmente hablando y en todas las áreas por criar, concebir primero, luego tener, dar a luz y luego criar un hijo, de las madres viene de ti. Gracias por reflejarnos algo de tu carácter en ellas. Pero sobre todo, gracias por permitirles escuchar hoy que su labor ya hecha para hacerla mejor o por hacerse, si aún no la han hecho, de maternidad, deben hacerla en Cristo. Que en sus corazones nazca la necesidad de amarte más a ti, reconociendo su pecado y arrepintiéndose de él para caminar con Cristo, de lo que aman a sus hijos, para que sus hijos puedan tener una madre creyente, cristiana, que como Ana pueda orar antes de que ellos nazcan, pero luego de que ellos nacen, y consagrarlos para que ellos sean, aunque no se dediquen a un servicio completo en un templo, en donde tú los pongas, ellos sean verdaderamente siervos tuyos y terminen siendo creyentes en Cristo Jesús también. Usa a mis hermanas, Señor, tú les has dado unas habilidades impresionantes. Quita del corazón de ellas lo que el mundo les ha enseñado, el menosprecio y la subestimación supuestamente para liberarlas de su labor, de su tendencia, de su diseño, de su forma de ser como mujeres. Incluso quita de ellas, Señor, el oprobio que hayan podido colocar hombres cercanos, incluso sus propias parejas anteriores, actuales, si han tenido varias, o el mundo que ha sido muy machista y muy opresivo, abusando de la capacidad masculina. Quita de ellas ese estigma. No son menos que nosotros, somos ambos coherederos de la gracia de la vida. Hombres y mujeres igualmente somos necesitados de Cristo para salvarnos, e igualmente privilegiados en Él con la salvación eterna, hechos hijos de Dios. Quita el estigma, Señor, y especialmente en este momento te pido, cúbrelas en sus circunstancias para que no sean maltratadas, pero si lo fueren, Señor, de alguna forma que no pudieran evitarlo por alguna circunstancia, que sean encontrando en ti, Señor, la paz y el amor que no encuentran en parejas o aún en sus propios hijos. Tú eres mejor que el mejor de los hijos, Señor, o la mejor de las parejas. Tu amor es perfecto y duradero. Tu amor es fiel y eterno, Señor. Tu amor es tan grande que nos diste a tu Hijo para salvarnos y darnos vida eterna. Tú sí nos amas. Ayúdanos, guárdanos, bendice a nuestras hermanas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.